para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria. Aleluya. A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos Aleluya. un pueblo especial, llamados para Gloria a Dios. anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Aleluya. Y ser testigos de Él. Y llevaremos ahora a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bien, bendecidos. Qué bueno. Que sean para hermana Rocío, hermanos. Que el Señor los bendiga. Muy bien, hermanos. Pues en esta hora vamos a proceder al mensaje de la palabra de Dios. Les pido su atención. Estén atentos. El mensaje es muy importante, pienso, y nos debe llamar a la reflexión. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito seas, Padre Celestial. Yo en esta hora te doy las gracias porque hoy tu palabra está aquí, Señor, para ser expuesta y para ser comprendida, Señor. Yo te pido que con ese Espíritu Santo que le diste a cada uno de tus hijos, Señor, haya esa conexión con la revelación divina de tu palabra y que podamos comprenderla, Señor, que podamos recibir ese tesoro de bendición que no solo nos levante el ánimo, sino que nos impulse, Señor, en esa visión que tú quieres que tu pueblo tenga, Señor. Ayúdanos a que se nos abra el entendimiento, a que se deseche en toda fábula, toda doctrina que no está respaldada por tu palabra, y que por el contrario, Señor, nos animemos a seguir sirviéndote porque somos templo de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Bien, ¿por qué escogimos este texto? Bueno, pues porque es un tema del que vamos a hablar el día de hoy.
les he venido diciendo en diferentes predicaciones que hay una, no tanto doctrina, es más bien una ideología, la ideología dispensacionalista. Es una palabra que algunos no conocían, pero ya la conocen cada vez más, porque constantemente me refiero a ella. ¿Y por qué me refiero a ella? Porque la gran mayoría de iglesias pentecostales y no pentecostales son dispensacionalistas, aunque ni ellos mismos lo saben, porque difícilmente sus pastores les van a decir: hermanos, nosotros somos dispensacionalistas, pero simplemente la enseñanza es dispensacionalista. Tiene como base algunos aspectos, como distinguir o separar a dos pueblos de Dios: un pueblo de Dios que es para ellos Israel y otro pueblo de Dios que es para ellos la iglesia. Lo he venido hablando de muchas maneras. Y al tener ellos en su mente que Dios tiene dos pueblos, después de ese error, se replica en otro error, que como Dios tiene dos pueblos, Dios tiene dos planes de salvación para cada uno de sus pueblos, porque Dios tiene dos diferentes planes de salvación. Entonces, esos dos diferentes planes de salvación es porque para ellos Israel es heredero de promesas terrenales, mientras que la iglesia es heredera de promesas celestiales. Si ellos dicen que Dios tiene un pueblo de orden terrenal, que es Israel, y un pueblo de orden celestial, que es la iglesia. El siguiente error, que es consecuencia de estos dos, es que estos dos pueblos, como los nomenclan o los mencionan ellos, nunca pueden cohabitar o estar juntos. La iglesia e Israel, para ellos, son entes separados. De tal forma que, por ejemplo, para ellos dicen, la iglesia nunca existió en el Antiguo Testamento, solo Israel. Y desde que Cristo vino, los israelitas sí reconocen ellos que rechazaron a Cristo, pero no entienden las implicaciones de que Israel haya rechazado a Cristo. ¿Por qué no lo entienden? Porque ellos dicen que aunque Israel haya rechazado a Cristo y en su lugar entra la iglesia es para ellos un paréntesis, mientras que Dios trabaja hoy en estos tiempos con la iglesia, Israel tiene su reino pospuesto. ¿Qué significa pospuesto? No quitado, no eliminado, no rechazado, pospuesto. Como que un día lo van a volver a tener. Ellos dicen, se atravesó la iglesia, fue como un plan B para Dios, otro error del dispensacionalismo, que la iglesia fue como un recurso que sacó Dios, mientras su verdadero pueblo Israel, enfóquense, cuando ellos dicen que Dios tiene dos pueblos, en realidad ellos quieren insinuar que realmente el pueblo es Israel, y que la iglesia es solamente un paréntesis en lo que Dios vuelve a establecer su relación con Israel. Con esa idea de que los dos pueblos no pueden vivir juntos, ellos dicen que en estos tiempos no hay ninguna necesidad de predicar el evangelio a algún israelita, porque ya hay promesas para ellos después. Tremendo error, porque ¿qué pasa con los israelitas que no han escuchado el evangelio en toda esta época? Están condenados. Pensar que hay promesas futuras, si así fueras, en todo caso serían para los futuros israelitas del tiempo final. Entonces ellos, al decir ahorita, hoy los israelitas no necesitan oír el evangelio, están condenando al infierno a todos los israelitas, porque de antemano desalientan a la iglesia para que les predique el evangelio. Error tras error tras error. Después dicen ellos que cuando Cristo venga, en su concepto, por la iglesia a recogerla y sacarla del planeta, es para que ahí ya la época de la iglesia termine y Dios reanude su trato con su pueblo, que es Israel. Es una falsificación tremenda, porque el famoso rapto pretribulacional, tan socorrido, tan mencionado, no tiene ningún respaldo bíblico, como creo que se los he demostrado. Después ellos dicen que como la iglesia va a estar en el cielo, las bodas del Cordero se celebrarán allá con la iglesia, pero el verdadero cumplimiento para ellos es cuando el Señor venga y reine personalmente en Jerusalén y reine predominantemente sobre los judíos.
donde su expectativa es que los judíos volverán a ser un pueblo sobresaliente por encima de todas las naciones de la tierra, donde ellos creen que todas las naciones de la tierra tendrán que someterse a Israel. Todo es israelcéntrico en el dispensacionalista, ¿entienden? No es cristocéntrico, todo es voltear a ver qué pasa con Israel. Entonces, al tener contemplado esto, dicen algunos dispensacionalistas, porque hasta entre ellos hay diferencias, que cuando Cristo regrese en la segunda venida, la iglesia no vendrá hasta la tierra, que se va a quedar como una etapa de suspensión en lo que ellos tienen como concepto la Nueva Jerusalén, donde la iglesia está así como en una área flotante, no en la tierra, pero ahí está la Nueva Jerusalén, y los judíos están en la verdadera Jerusalén, porque ellos piensan que Jesús vendrá a reinar desde la Jerusalén de la tierra de Palestina. Entonces ellos creen que Jesús estará en la Jerusalén en Palestina, reinando sobre los judíos, mientras que la iglesia está en la Nueva Jerusalén flotando en el cielo. Es decir, la Nueva Jerusalén para ellos no descarta a la vieja Jerusalén. ¿Van entendiendo? Bueno, entonces habiendo dicho eso, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Sale? Base bíblica. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Apocalipsis está lleno de símbolos. Símbolos. Si dice la santa ciudad, y yo la quiero considerar literal, pensaré en una ciudad con casas y edificios de orden celestial. Vamos a ver si eso es lo que dijo Juan, lo que quiso decir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué Nueva Jerusalén? ¿Qué pasa con la Jerusalén terrenal? Pausa. Me voy a ir a San Lucas, capítulo 13, para que vean qué con la Jerusalén terrenal. Vean lo que dice Lucas, capítulo 13, versículo 33 al 35. Presten atención. ¿Por qué los traje ahí? Porque apenas empecé a ver el texto donde Juan dice que vio a la Jerusalén, a la Nueva Jerusalén. Entonces, si vio una Nueva Jerusalén, ¿por qué tiene que haber una Nueva Jerusalén? Vamos a ver qué con la Jerusalén terrenal. Dice ahí el versículo: sin embargo, son palabras del Señor Jesús, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús está diciendo, ¿cuál es su camino? Ir a la ciudad de Jerusalén a morir, porque los profetas mueren en Jerusalén, porque los profetas son muertos en Jerusalén. El Señor ahí declara, Jerusalén es el lugar donde se mata a los siervos de Dios. Por eso dice, tengo que seguir mi camino. No me voy a quedar a morir por la humanidad fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Viene el 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, los hijos de Jerusalén, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? No quisiste ser recogida, no quisiste ser guardada, no quisiste ser protegida. Por eso el Señor lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén. Vean el 35, el Señor dice, he aquí vuestra casa, le está hablando a Jerusalén, vuestra casa os es dejada desierta, sola, abandonada, en ruinas. En Jerusalén estaba el templo. Y aunque ahí estaba el templo, ahí estaba el centro de adoración, por rechazar a Cristo, el Señor lanza lo que es estrictamente hablando una maldición. Porque decreta y dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis. Entiendan esa parte. Jerusalén, ya no me vas a ver. Quedas abandonada. No me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas,
bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces el Señor Jesucristo está diciéndole a la Jerusalén terrenal: quedas desierta, quedas desierta. Y cuando dice no me veréis, que quede claro, el Señor no está anunciando que Jerusalén volverá a ser la ciudad de Dios o la ciudad centro de adoración de Dios. Jerusalén queda dejada de lado. Tu casa queda desierta y no me vas a ver hasta que venga el día en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hasta ese día Jerusalén había sido la ciudad que mata a sus profetas y apedrea a los que le son enviados. Las que rechaza a las cosas de Dios, rechaza a los siervos de Dios, o sea, rechaza a Dios. Jerusalén, ciudad declarada por Cristo, la ciudad que mata a sus profetas, la ciudad que apedrea a los que le son enviados, la ciudad que queda desierta y abandonada. ¿Por qué hay una necesidad de una nueva Jerusalén? Porque esta Jerusalén queda desierta. Aunque aún exista, aunque aún hayan una gran cantidad de tours y viajes turísticos a Tierra Santa, ese lugar tiene un valor histórico. Sí sirve de algo ir por aquellos lugares. Vas en plan arqueológico y tiene un valor histórico. Aquí pasó esto, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Pero ya no tiene Jerusalén, de acuerdo a las palabras del Señor, ningún valor espiritual para Dios. ¿Sí quedó claro? Para Dios ya no tiene ningún valor espiritual esa ciudad. Tan es así que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, todos sabemos lo que pasó. Pero ahora es tiempo de saber qué es lo que significa. Sabemos que cuando el Señor agonizó y muere en la cruz, algo pasa en Jerusalén. Jesús murió a las orillas, lo sacaron. ¿Y qué pasó en el templo mientras el Señor moría? El velo del templo se rasgó. Era lo más sagrado para los judíos, el lugar santo y el lugar santísimo. El velo desgarrado significa que eso ya no es nada. Eso ya no tiene valor ni para perdonar pecados, porque ya ni siquiera existe el pacto que respaldaba la existencia del templo. Ahora ya venía un nuevo pacto. Ese templo ya no tenía razón de ser, ni tenía razón de existir, porque los sacrificios que ahí se llevaban a cabo ya se habían cumplido en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, aún el templo seguía en operación, aún habían sacrificios, todo aparentemente seguía igual, pero en el corazón de Dios eso ya no tenía ningún valor. Ningún ritual de purificación en ese templo, ningún sacrificio, ninguna ofrenda, ninguna alabanza tenían valor para Dios, porque Dios ya había dejado ese viejo pacto atrás y lo había sustituido por un mejor pacto en Cristo Jesús. Claro, los judíos no lo sabían. Seguían ejerciendo su labor sacerdotal los sacerdotes, su labor levítica los levitas. Ellos ya no sabían que eso que hacían ya no tenía valor para Dios. Y si el Señor no les tumba el templo, hasta el día de hoy seguirían haciéndolo. Tenía que venir una señal contundente del cielo para que ellos les quedara claro que eso ya no tenía ningún valor. Jesús lo anunció. Vamos a San Marcos 13. En Marcos 13 vamos a ver lo que dice el verso 1 y 2. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Verso 2. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué le dijo Jesús a toda la ciudad? He aquí, tu casa queda desierta.
¿Qué dijo Jesús del templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesús anunció la destrucción del templo, nunca habló de la reconstrucción de ese templo. Pero los dispensacionalistas se la pasan a duro y dale, que se va a volver a levantar ese templo una vez más. Yo les voy a decir una cosa a título personal. Yo no sé si se llegue a levantar. Porque de que hay billetes, hay billetes. Los judíos multimillonarios que viven en Estados Unidos están aportando cantidades groserísimas para que el dichoso templo se levante. Yo no sé si se vaya a levantar, pero si se llega a levantar, no va a servir para nada. ¿Queda claro eso? Digo, para que diga, hermano, usted un día dijo que no. Yo no dije que no se fuera a levantar. Yo lo que dije es que Jesús nunca anunció que ese templo se levantaría o se reconstruiría, al menos en lo que tiene que ver de utilidad para Dios. Los hombres pueden hacer un chorro de obras. Los judíos que migran a Jerusalén desde hace ya más de 70 años están con la idea de que están regresando a la tierra que Dios le regaló, le heredó a sus padres, y que al regresar a Jerusalén es porque un día va a venir el Mesías, porque para ellos no ha venido. Para ellos no ha venido. Dicen, un día va a venir el Mesías y nos va a levantar como un gran pueblo, así, sin arrepentirse, sin clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos no aceptaron a Cristo en su primera venida. Si Cristo viene en su segunda venida y ellos siguen con ese mismo corazón que tienen hasta ahorita, serán condenados. Tendrían que aceptar a Cristo. ¿Me estoy explicando? Lo más lamentable no es lo que piensan los judíos, de veras. Lo más lamentable es lo que piensan un sector de cristianos. ¿Cuáles? Los dispensacionalistas, que han caído en el embrujo de que todo tiene que ver con lo que haga y deje de hacer Israel. Y si Israel bombardea a Irán, bien, estamos con Israel. Y si bombardea a Qatar, qué bien. Todo lo que haga Israel está bien hecho porque es el pueblo de Dios. ¿Creen ustedes que eso coincide con lo que enseñó el Señor Jesús cuando dijo: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios? Bajo esa premisa y esas palabras, los judíos actuales no pueden esperar el reino de Dios por más cosas que hagan, porque lo último que muestran ser es ser pacificadores. Pero allá ellos. Pero la iglesia está juntando colectas, están haciendo oraciones y campañas, agitan banderitas de los 6 picos en sus iglesias, porque les han enseñado que en la medida que Israel regrese a su pueblo, a la tierra, es como forzará que se lleve el dichoso rapto. ¿Me van siguiendo? Dicen, mientras más rápido empujemos para que Israel se acomode, pues más rápido nos vamos a ir de aquí. Ese es el razonamiento, el pobre y el mediocre razonamiento de muchos creyentes. Vamos a echarle porras a Israel para que se acomoden en su tierra, porque mientras más rápido se acomoden, más rápido el Señor nos va a sacar del planeta. Error tras error, tras error, tras error. ¿Qué le dijo el Señor a la ciudad? Tu casa queda desierta. ¿Qué le dijo el Señor al templo? No quedará piedra sobre piedra. Y el Señor no anunció que Jerusalén volviera a ser la gran ciudad de David y de Salomón. Ni Jesús anunció que el templo volviera a levantarse y sobre todo a tener valor alguno. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay mucha revelación y quiero darte algunas de ellas. ¿Qué con el templo? ¿Qué con Jerusalén? Ahorita regreso a la base bíblica de Apocalipsis 21. Vayan a San Juan. San Juan capítulo 1. Son textos muy conocidos, pero como les digo a veces,
no muy comprendidos. A veces necesitas poner más atención a textos que ya has leído cantidad de veces para ver qué es lo que te está mostrando, al menos hoy, de este tema del que estamos hablando. Por ejemplo, San Juan 1. Vamos a ver lo que dice el versículo 9 y 10 y 11. 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién venía a este mundo? Esa luz verdadera. Aquella luz verdadera. Y luego dice el versículo 10. En el mundo estaba esa luz verdadera. Vino a alumbrar este mundo oscuro. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por el verbo de Dios. Él es el creador. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este texto tenemos que profundizar más qué es lo que significa. El mundo que debería ser iluminado por esa luz, no le conoció. Más específico, el verso 11. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Esa creación, ese mundo. A lo suyo vino y los suyos, terrenalmente hablando, mundanamente hablando, los suyos no le recibieron. Entonces, San Juan, desde que empieza el capítulo, nos quiere dejar bien claro que el Señor no fue recibido. Todos sabemos eso. Lo mandaron a una cruz. Pero vamos a entender qué significa o hasta dónde nos lleva que no lo hayan recibido. Acuérdense, no lo recibieron y el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te sean enviados. Después de decir que te quise juntar y no quisiste, he aquí, tu casa queda desierta. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cuando le dijo a los apóstoles, no quedará, hablando del templo, piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no fue recibido por los suyos. Entonces dice el versículo 12, y esto es algo que debemos entender claramente qué nos quiso decir Juan aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por favor, reflexionen. Si Juan dice, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿qué entonces con los que no le recibieron y los que no creen en su nombre? No les dio ninguna potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuéntenme específicamente en el tema de hoy a todos los judíos, aún los que hoy andan afanosamente queriendo regresar a tener una superioridad terrenal. No son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que le recibieron, en contraposición a los que no le recibieron. Entonces, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora Juan perfora más en el pensamiento y nos dice qué clase de hijos son esos hijos de Dios. En qué terreno, en qué esfera. Vean lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el Nuevo Testamento, los hijos de Dios no tienen nada que ver con de quién sean descendientes. No tiene nada que ver a qué pueblo pertenezca. No tiene nada que ver quiénes fueron sus ancestros. No tiene nada que ver qué sangre corra por sus venas. No tiene nada que ver con carne y sangre. Somos nacidos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí se cumple lo que Juan el Bautista le decía en su predicación a los judíos. Y no digáis en vuestro corazón, a Abraham tenemos por padre. ¿Se acuerdan? Porque yo os digo que Abraham puede sacar hijos de Dios aún de estas piedras. Eso que anunció Juan, aquí se ve. Los hijos de Dios, los que recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios, no es porque seamos hijos de alguien, nietos de alguien, descendientes de alguien, oriundos de algún lugar. No, somos los que le recibimos.
De eso se trata la salvación. De eso se trata el cristianismo. Los que le recibimos somos hechos hijos de Dios, pero no tiene nada que ver con lo carnal. No tiene que ver con lo mundano. Por eso los dispensacionalistas dicen que Dios tiene dos pueblos. Un pueblo terrenal que es Israel y un pueblo celestial que es la iglesia. Están pensando en esto. No, Dios ya no tiene un pueblo terrenal. Ahí lo están viendo en el texto. Dios ya no tiene un pueblo terrenal. El pueblo de Dios son los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero son engendrados de nada que tenga que ver con el mundo, sino son engendrados de Dios, y Dios tiene un solo pueblo. Y en este pueblo caben los judíos que lo aceptaron y los judíos que lo acepten. Pero aquí no caben un judío porque dice que es judío. Aquí no cabe un judío porque diga yo soy descendiente de Leví o de Isaacar o de Zabulón o de José. Eso no hace hijo de Dios a nadie. Les aseguro que para muchos hermanos cristianos que se dicen evangélicos y que ustedes conocen, esto que acabo de decir los ofende. Porque son grandes fans de Israel. Así quisiéramos que tuvieran esa pasión por Cristo Jesús, la misma pasión que tienen por Israel. Y es una iglesia que ha sido engañada desde hace 250 años. Yo les platico esto, les explico esto, porque ustedes tienen que creérselo. Porque yo todavía conozco cristianos que añoran toparse con un judío y que el judío los bendiga, que porque la bendición de un judío vale más. Tenga usted mucho cuidado con eso. Bien, mismo San Juan, vamos al capítulo 2. Y recuerden lo que el Señor le dijo del templo a sus discípulos. No quedará piedra sobre piedra. Voy a repetir lo que dije hace rato. El Señor anunció la destrucción del templo. Nunca anunció la reconstrucción. Y yo les decía, yo no puedo asegurar que ese templo nunca se ha reconstruido, porque de que hay presupuesto, hay presupuesto. Los Rothschild, los Rockefeller, todos los judíos multimillonarios de Estados Unidos tienen dinero para hacer 3 templos si quieren. O sea, por dinero no hay problema. O sea, los judíos son, no todos los judíos, no cada judío es riquísimo, pero hay judíos multimillonarios que tienen dinero hasta para hacer 3 templos si quisieran. Por eso digo que yo no pongo en duda que, no voy a decir que nunca se vaya a reconstruir o intentar reconstruir, pero sí quedó claro lo que les dije. Pero si se construye, va a pasar lo que el templo de Jerusalén en los días del Señor, después de su muerte, no va a servir para nada. Resulta que si construyen este hipotético templo, es para reanudar los sacrificios, volver a meter toros y vacas, corderos y palomitas. Vamos, restaurar el viejo pacto, restaurar el pacto que ya quedó atrás. Eso es a lo que aspiran. Y luego uno le pregunta a los dispensacionalistas, ¿qué no has leído Hebreos? Que en la ofrenda de Cristo Jesús todos hemos sido santificados una vez y para siempre. ¿Qué no has leído en Hebreos que su sacrificio deja de lado todo el sacerdocio levítico? ¿Qué no lo has leído? ¿Saben qué contestan? Sí, sí lo hemos leído. Digo, porque he leído sus libros. Pero esos sacrificios que se van a hacer en ese templo futuro, dice, no van a ser para expiar el pecado. ¡Ah, caray! Entonces, ¿para qué van a ser? ¿Para atracción turística o para qué? ¿Para que la gente se imagine cómo eran los sacrificios en los tiempos antiguos o para qué? Dice, no, van a ser sacrificios memoriales. Primera vez que les menciono eso. La primera vez que lo leí dije, ¿what? No tienen valor, pero son memoriales. O sea, vas a hacer todo ese show por algo que tú mismo reconoces que no tiene valor expiatorio ni salvífico, solo porque son memoriales. ¿Qué no has leído que el Señor en la última cena, Pablo lo replica o lo reproduce en 1 Corintios 11, que cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, este es el vino de mi sangre que será entregada por ustedes, haced esto en memoria mía.
La cena del Señor es el acto que dejó el Señor como el acto memorial de su sacrificio. No andar otra vez matando animales. Si los judíos piensan eso, allá ellos. La tragedia es que hay un cúmulo de cristianos que están de acuerdo con eso. Hay un cúmulo de cristianos que anhelan que se levante el templo. Y ya les dije cuál es la raíz de ese anhelo. ¿Me pusieron la atención? ¿Por qué tanta prisa de que se levante el templo? Para huirnos de aquí. Ridículo, absurdo. Podría decir una palabra más fuerte. Ofendidos ya están. Si digo lo que estoy pensando, más se ofendería. Estoy explicando. Entonces, el templo. Vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 2, versículo 18. No leo todo el pasaje, es donde el Señor hace un azote de cuerdas y purifica el templo. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerdan que los testigos ante el sumo sacerdote declararon eso? Dijo que iba a derrumbar este templo. Híjole, no, pues derrumbar el templo, mejor cortóme las venas. O sea, para ellos ya el templo era un ídolo tremendo. Entonces, cuando el Señor ya no le había dicho nomás a los apóstoles, no quedará piedra sobre piedra. Esto ocurrió después. Ahora se lo dijo a los oponentes. Jesús les habló de la posibilidad de que ese templo fuera derrumbado. ¿Y cómo los puso? Porque ellos ya no tenían celo de Dios, tenían celo del templo. ¿Van siguiendo? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y Juan explica en el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ya no hay necesidad de levantar otro templo, porque Cristo es el templo. Y si los judíos creen que el templo les va a dar gloria, allá ellos. Lo lamentable para darse de topes en la pared es que hay muchos cristianos que siguen suspirando por el dichoso tercer templo, así se le da en llamar, sabiendo que Jesús dijo, yo soy el templo. No solo Jesús dijo de sí mismo es el templo. ¿Qué dijo San Pablo al respecto? Primero a los Corintios capítulo 3. Primero a los Corintios capítulo 3. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el Nuevo Testamento habla del templo. Primero Jesús hablaba el templo de su cuerpo. El cuerpo de Cristo era el templo. Ahorita vamos a ver qué alberga o qué guarda o qué protege ese templo que es el cuerpo de Cristo. Pero también dice Pablo que a su vez nosotros también somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué guardaba el templo en el Antiguo Testamento? El lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo se guardaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto se guardaban las tablas de la ley. Todos esos eran los símbolos del Antiguo Testamento. Apuntaban al Espíritu Santo, todos los utensilios, los panes de la proposición, el candelero, todo eso apuntaba al Espíritu Santo. Y hoy nosotros somos templos del Espíritu Santo. O sea, para los que están duro y dale con el tercer templo, ¿qué no has leído tu Nuevo Testamento que habla del templo en el sentido espiritual? Misma carta, vámonos al 6, versículo 19. Dice Pablo, o ignoráis, más específico lo dice aquí, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros.
sin explicar todo lo demás y por qué lo dijo, veamos la definición. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que hablar en estos términos? Porque el Espíritu Santo vino a causa, ¿se acuerdan de la doctrina que les expliqué hace poco del Espíritu Santo? A causa de que el Señor Jesús personalmente tenía que volver al Padre. Y dijo, si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. El Consolador vino a cada uno de nosotros a causa de que ahora Cristo nos dirige y nos habla a través de ese Consolador, a través de ese Espíritu Santo. Razón por la cual la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahora bien, si nos vamos a Primera de Pedro, de esto prediqué hace poco, veamos Primera de Pedro, capítulo 2, ¿de qué templo habla él? Vean lo que dice el versículo 2:4. Acercándoos a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual. Una casa de piedras ya no tiene ningún sentido, ya no tiene ningún valor. Ahora la iglesia se autoedifica en Cristo Jesús como una casa espiritual donde cada uno de nosotros somos comparados, dijo Pedro, con piedras vivas. El templo del que habla en el Nuevo Testamento es una casa espiritual. ¿De acuerdo? Ahora bien, si me voy a la base bíblica, Apocalipsis 21, ¿se acuerdan que estábamos ahí? Vamos a donde nos quedamos. Ni siquiera terminé de leer el versículo 2 cuando me fui a explicar aquello. Volvamos al 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Voy a repetir lo que dije cuando lo leí. Si yo, como los dispensacionalistas claman, ellos dicen que su método es literal, tengan mucho cuidado con leer Apocalipsis en forma literal, porque todo lo que diga ahí, si dice que salió un dragón, voy a pensar que es un dragón literal. Si salió un águila, era un águila literal. No, tengan cuidado. Apocalipsis está escrito en un género literario que le pusieron género apocalíptico, lleno de símbolos. Vean aquí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Entonces, una ciudad está compuesta de edificios. Y luego dice, y la nueva Jerusalén. Entonces, si estamos hablando de nueva Jerusalén, ya vimos por qué tiene que haber una nueva Jerusalén. Porque no pueden haber una nueva Jerusalén habitando junto con una vieja Jerusalén a la que el Señor condenó y le dijo, he aquí tu casa queda desierta. La nueva Jerusalén es como cuando decimos el nuevo hombre, el nuevo nacimiento. ¿Qué dice la Escritura de nosotros? Somos nuevas criaturas. Somos un nuevo hombre. ¿Qué debe pasar con el viejo hombre? Debe quedar sepultado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay un nuevo testamento, un nuevo pacto. ¿Qué debe ocurrir con el antiguo? Quedarse atrás. Todo lo que la Escritura habla de nuevo nacimiento, nueva criatura, nacer de nuevo, es porque eso deja atrás a lo viejo. Entonces, si se habla de una nueva Jerusalén, es porque eso deja fuera, rezagado, en el rincón, la antigua Jerusalén. Entonces dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Obvio, si lo tomas literal, has visto muchas películas de ciencia ficción y te imaginas una super ciudad que viene bajando del cielo. Vamos a ver qué quiso decir Juan. Dice que del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ah, caray, pues no que era una ciudad, ahora ya me la convirtió en una esposa. El libro de Apocalipsis está ampliamente cargado de simbolismos. Lean con cuidado, lean con cuidado. Dice, la nueva Jerusalén, coma, descender del cielo, coma, de Dios. No del cielo de Dios, descender del cielo, coma, de Dios. ¿Cómo debo entender eso?
Descender del cielo, descender de Dios. ¿Sí lo vieron? No es del cielo de Dios, lean con cuidado. Descender del cielo, de Dios. Y luego ahora cambia la figura, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? Así de entrada. Es la iglesia. No es una ciudad. Es la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque por todos lados, desde el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares, cuando se hablaba de mi amado, y la amada era la unión futura de Cristo con su iglesia. Y San Pablo le llamó a la iglesia una novia, una desposada, una comprometida, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si alguien tuviera duda de que la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, si alguien tuviera duda que es la iglesia, pasen más adelantito, ahorita regreso. Vamos al 9, mismo capítulo. Vean por favor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, a partir de aquí es donde quiero que pongan atención, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea, ¿a quién te mostraré? A la iglesia. Se la va a mostrar, pasamos al 10 para que vean cómo se la mostró. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Qué le dijo el ángel que le iba a mostrar en el verso 9? Te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Verso 10, ¿qué le mostró? Dice, y me mostró, verso 10, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. La nueva Jerusalén no es donde va a habitar la iglesia, como dicen los dispensacionalistas, es la iglesia misma. La nueva Jerusalén no es un lugar donde va a habitar la iglesia, como dicen los dispensacionalistas, es la iglesia misma. Todo es que leas tu Biblia con cuidado. Los dispensacionalistas han tenido éxito por más de 200 años porque la iglesia ya no lee su Biblia con cuidado. La iglesia se traga, perdonen que lo diga así, sin revisar cualquier cosa, solo porque el que lo diga desde la tele, desde la radio o de los libros, tiene una amplia reputación de que es un docto de la Biblia. ¿Ya para qué reviso la Biblia si lo está diciendo mi predicador favorito? ¿Ya para qué lo compruebo con la Biblia si me lo está diciendo el gran ungido de Dios? Y esa ha sido la gran trampa de la iglesia. No lee su Biblia con cuidado. Basta con que leas el 9 y el 10 para que se caiga un andamio tremendo de mentiras, porque los dispensacionalistas, al decir que la nueva Jerusalén es una ciudad y que ahí va a vivir la iglesia, ¿para qué han aprovechado esa definición? Para decir, se va a quedar flotando en el cielo. Y la iglesia va a estar ahí dentro de esa Jerusalén, patinando en las calles de oro y en la mar de cristal. Y acá en la tierra, como diría Benejín, acá donde me llegan los biles, aquí donde está el dinero, aquí donde está el poder, aquí es donde va a estar Jerusalén, Israel reinando sobre todas las naciones. Porque es una visión sionista, es una visión nacionalista judía. ¿Qué quise decir con sionista? Nacionalista judía. Otro día les platico más esto en detalle. Pero hasta aquí, ¿tiene sentido lo que hemos visto? ¿Sí? La nueva Jerusalén no es un lugar, no es una ciudad donde estará la iglesia flotando. Es la iglesia que desciende del cielo. Lo vieron bien claro, ¿no? Dice el versículo 10 otra vez. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Pero hoy en día los dispensacionalistas están duro y dale con que Israel debe vencer a sus enemigos. Y si extermina a todos los palestinos de la franja de Gaza, que así sea. Y si todos los niños se mueren de hambre, que así sea.
y sueltan las ayudas humanitarias en paracaídas y los soldados judíos las balacean para que no caigan y la gente se siga muriendo de hambre. No hay problema, así que es el pueblo de Dios. Si los judíos quieren vivir así, allá ellos. Lo lamentable es que la iglesia patrocine esa idea. Pues vamos a la base bíblica. Otra vez, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, perdón, vamos a regresar al 2 una vez más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada o arreglada para su marido. Noten cómo el verso 2 ya me lo dice, que esa santa ciudad es la esposa, la desposada, la novia, o sea, la iglesia. Pero aún así los tuve que llevar al 9 y al 10 para que quede bien claro, yo te mostraré la desposada. ¿Y qué demostró? A la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. ¿Sí me expliqué en esto, hermano? Digo, porque luego se agarran, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. El que cantó eso, el que compuso, no leyó su Biblia con cuidado, como ustedes. ¿Se dieron cuenta que ustedes ya leyeron su Biblia con cuidado? Ese canto no ha lugar. Ese canto no tiene ningún respaldo bíblico. Ay, pero está bien bonito. No lo dudo. Algunos hasta suspiran y babean cuando oyen, Cristo vino y su pueblo se llevó. No tiene ningún respaldo bíblico, por más que sea el canto con el que te gozas. No tiene ningún respaldo bíblico. Entonces vamos a ver el 3. Nada más es el 2 y el 3. La base bíblica estuvo cortita, pero cómo hemos viajado. A ver cuánto viajamos con el 3. Es que el 3 ya lo van a entender por algunas cosas que ya dije. Voy a recapitular lo que ya dije. ¿Qué le dijo el Señor a la ciudad de Jerusalén? He aquí, tu casa queda desierta. ¿Qué dijo el Señor del templo? No quedará piedra sobre piedra. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que no nacimos de carne ni de sangre, sino de Dios. Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo compuesto por los hijos de Dios, nacidos de Dios, no de carne y de sangre. ¿Estamos? Entonces el versículo 3, con eso que acabo de repetir, va a ayudar para entenderlo. Y oí una gran voz del cielo. ¿Cuándo? Cuando vio venir la ciudad como una desposada ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Pausa. Tabernáculo. Es una figura importantísima del Antiguo Testamento, que Juan lo está trayendo al Nuevo y a la parte final. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo de reunión. Era aquel lugar santo que Dios le encargó a Moisés que construyera. Y en la carta a los hebreos recuerda que Dios le dijo a Moisés, lleva a cabo un tabernáculo conforme al modelo que se te va a dar. Pero el escritor de Hebreos dice que lo que Moisés construyó en la tierra obedecía a un modelo celestial. Es decir, hagan de cuenta que los planos originales del tabernáculo estaban en el cielo. Y Moisés, como arquitecto, siguió esos planos y lo construyó con materiales terrenales. Y era el tabernáculo de reunión, y conforme al antiguo pacto, ahí se manifestaba la presencia de Dios, siempre y cuando se le obedeciera en todo lo que tenía que ver con la ley de los sacrificios. Es decir, ese tabernáculo era útil mientras el pueblo obedeciera. Y cuando el pueblo obedecía, Dios respondía a los sacrificios con su santa presencia. Cuando ese tabernáculo en los días de Salomón se sustituye por el templo de Salomón seguía teniendo la misma disposición física que el tabernáculo. Lo que pasa es que el tabernáculo era portátil, era movible. ¿Sí me explico? Cada vez que el pueblo avanzaba, tenían que reempacar el tabernáculo, ir con él, y cuando llegaban a acampar, lo volvían a levantar. ¿Por qué? Porque era en el tiempo del Éxodo.
Pero cuando ya Israel habitó en la tierra de Canaán, David tuvo en su corazón construirle una casa al Señor. Dios determinó que fuera Salomón el que la construyera. Cuando Salomón construye el templo, ese templo majestuoso seguía obedeciendo al modelo que Moisés recibió de Dios. Seguía viendo un lugar santo, un lugar santísimo, un atrio y todos los componentes que tenía ahí. Pero otra vez, ese templo, ahora ya no el tabernáculo, ese templo tenía valor mientras se obedeciera la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el primer día que se ofreció el sacrificio, Dios gloriosamente respondió y hubo un gran gozo de la nación porque Dios aprobaba esa casa para él habitar ahí. Sin embargo, el profeta Ezequiel reveló en su libro que hubo un momento en que la gloria de Dios abandonó el templo. Y si la gloria de Dios abandona el templo ya no tiene ningún valor. Como nosotros. El valor que tenemos en Cristo Jesús es porque Cristo mora en nosotros. Si Cristo no morara en nosotros, no tendríamos ninguna utilidad de estar aquí reuniéndonos en una iglesia. El valor que tiene que nos reunamos es que los que nos reunimos somos lo que dijo Pedro, somos piedras vivas, edificándonos juntamente en una casa espiritual. Y eso porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a Apocalipsis 20, 21, 3, dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Primero dijo que venía una ciudad santa en el versículo 2. Vi la santa ciudad, vio que era la nueva Jerusalén. ¿Ya te quedó claro por qué es nueva Jerusalén? Porque la Jerusalén antigua quedó desierta. Y luego dice, después de decir que era como una ciudad santa, después dice que era como una esposa ataviada para su marido. Y después de decirle ciudad, y después de decirle esposa, en el verso 3, ahora ¿cómo le dice? Tabernáculo. Esa santa ciudad, Nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido, ahora dice la palabra, la voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué significa tabernáculo? Sí, es una tienda, es una carpa, pero lo más importante era lo que significaba el tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? Que ahí iba a habitar Dios y el pueblo ponía sus tiendas alrededor del tabernáculo, o sea que Dios moraba en medio de su pueblo. Yo estoy aquí con ustedes. Eso era realmente el significado del tabernáculo. Era para que los hijos de Israel entendieran que en ese tabernáculo Dios había determinado, aquí voy a estar en medio de ustedes. Y si yo estoy en medio de ustedes, ¿a qué le pueden temer si yo estoy en medio de ustedes? El apóstol Juan, en el capítulo 1, por donde ya pasamos, vean lo que escribió el apóstol Juan. Casi es continuación de donde me quedé. Dice el capítulo 1, versículo 13. Es lo último que leí de San Juan 1. Los cuales no son engendrados de carne. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros no somos engendrados ni de carne para ser hijos de Dios, ni de sangre para ser hijos de Dios. Somos engendrados directamente de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Pausa. Todos sabemos de qué está hablando aquí San Juan, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne. Está hablando de la humanación de Cristo, la humanización de Cristo, la encarnación de Cristo, que vino a esta tierra. No olviden por qué me los traje aquí. Estamos hablando del tabernáculo. Así como en el Antiguo Testamento, Dios moraba en medio de su pueblo en el tabernáculo. Después en Jerusalén, Dios moraba en medio de su pueblo en el templo. Ahora Jesús viene al mundo y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre nosotros. ¿A qué se parece a lo que les estoy explicando del tabernáculo y del templo? Vino a habitar entre nosotros. Y lo más sorprendente y maravilloso es que, aunque yo no sepa griego, sé lo que tengo que saber de griego.
Y resulta que la palabra habitó, en la Biblia hay un montón de textos, de términos griegos que significan vivió, habitó, moró. Pero esta que fue traducida como habitó es porque no hay forma de traducirlo de otra manera. ¿Saben cómo se pudo haber dicho? Y aquel verbo vino y puso su tienda de campaña entre nosotros. Porque la palabra griega se llama eskenosen. El sufijo en es el pasado de los griegos. Habitó, puso su tabernáculo entre nosotros. Entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, dice Juan, que es como si hubiera venido el tabernáculo de Dios moderno, ya no el tabernáculo del antiguo pacto, ya no el templo del antiguo pacto, ahora Cristo venía como tabernáculo a morar en medio de nosotros. Regreso a Apocalipsis 21, ya me lo acabo. En el verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora Juan ve venir no solo a Cristo en su primera venida que llegó en su tabernáculo, sino que llega desde el cielo con su iglesia, con su iglesia. Por eso dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. ¿Quién es Él? Contéstenme conforme al texto. Dios, o sea, Cristo. Contestaron bien. Solamente decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el que viene a morar con los hombres. Dice, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hay una unión perfecta. ¿Qué decía el versículo 2? Esa ciudad venía como una esposa ataviada para su marido, preparada, hermosa, pura, limpia, perfeccionada para cohabitar con su marido. Los dispensacionalistas dicen que las bodas del Cordero es cuando ocurre el rapto y ocurre allá en el cielo. No, las bodas del Cordero es la unión de Cristo con su iglesia en la segunda venida de Cristo, como lo estamos viendo aquí. Versículo 3, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por eso aquí cobra sentido un texto bien complicado. Los textos complicados normalmente, ¿quién los escribe? El apóstol Pablo. Le gustaba escribir cosas que nos rebasan. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pablo dice, ya nos dio a conocer qué quiere hacer, cuál es su plan. Según su beneplácito, según le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso en sí mismo algo. Dios dijo, yo quiero hacer algo. ¿Qué se propuso? Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Pablo está diciendo, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos con las que están en la tierra. Entonces, si tú revisas otra vez el 21:3, dice, de Apocalipsis, dice, y Él morará con ellos. ¿Quién morará con quién? Dios morará con su pueblo. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no diremos, yo estoy aquí y Dios está allá. En Cristo Jesús se unirán las cosas de arriba con las cosas de abajo en el día del cumplimiento de los tiempos, de tal manera que Dios morará con nosotros, nosotros seremos su pueblo y Dios estará con nosotros como nuestro Dios. Lo parafraseé en primera persona del plural. ¿Qué les parece esto? ¿Qué ha hecho entonces el dispensacionalismo con la iglesia? Le ha quitado el carácter de esposa del Cordero. Le ha quitado el carácter de ser pueblo de Dios. Le ha quitado el carácter de ser la nueva Jerusalén.
Le ha quitado el carácter de ser la amada, el pueblo escogido, porque se ha introducido como intruso, valga la redundancia, el Israel terrenal, el Israel nacional. No les voy a explicar porque ya sería mucho cómo es que se ha ido constituyendo ese Israel terrenal. Pero ese Israel terrenal no es el pueblo de Dios, porque la Biblia lo niega. La Biblia dice, el pueblo de Dios son los que recibieron el poder de ser llamados hijos de Dios. Y eso no depende de quién eres hijo, de qué raza eres, de quién eres descendiente o quiénes son tus ancestros. A final de cuentas, lo que la palabra de Dios enseña es que Dios tiene un solo pueblo. El dispensacionalismo está mandando a los mismísimos judíos al infierno. ¿Entienden eso? Porque ellos mismos están desalentando a la iglesia para que le predique y le testifique a los judíos. No, ellos ya son el pueblo de Dios. Aunque hayan crucificado a Cristo, aunque piensen que lo hicieron con justicia, aunque piensen que Jesús era un falso profeta, aunque piensen que Jesús era lo peor, siguen siendo el pueblo de Dios según los dispensacionalistas. Como cuarta, quinta vez que lo digo. Si los judíos se sienten pueblo de Dios, allá ellos. Pero que la iglesia afirme que ellos son el pueblo de Dios y nosotros, la iglesia, no, valiente cosa. ¿Entienden eso? ¿Te imaginas un hijo decirle a su papá, papá, a mí se me hace que realmente el de allá enfrente es tu hijo? Se me hace que yo no soy tu hijo. ¿Qué está pensando ese chavalo tonto? Si él es el hijo, ¿cómo está diciendo que el vecino de enfrente es el hijo? Pues así está la iglesia. Siendo los hijos de Dios, no, Israel son los hijos de Dios. Eso es lo que le ha entregado el dispensacionalismo a la iglesia. Y lo que debemos hablar, de lo que hablaba mi hermana Rocío en la apertura, cuando el Señor se reúna con nosotros y nosotros con Él, el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué dirá el Señor? Tanto sufrimiento de mi pueblo, tanto escarnio, tanta persecución, tanta burla, tanta humillación, tanta injusticia sobre mi pueblo. ¿Cómo está llorando mi pueblo? Por eso dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De su pueblo. Porque el pueblo de Dios llora. El pueblo de Dios se aflige. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, anda levantando colectas para que se reconstruya el templo de Jerusalén. El pueblo de Dios sufre atropellos. El pueblo de Dios se le cierran los espacios para predicar. El pueblo de Dios se le cierran los presupuestos para predicar. El pueblo de Dios siempre anda batallando y aún así las almas se convierten. ¿Por qué? Porque no es el poder terrenal de la iglesia, es el poder celestial que mora en la iglesia, pero viene acompañado de mucho dolor. Por eso el Señor enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ese es el gran premio, el gran regalo de Dios. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas, andar pensando que Israel es el pueblo de Dios, siendo que ellos rechazaron al Señor. Toda la confusión, que la iglesia esté expuesta a engaños, que la iglesia esté expuesta a persecuciones, un día todo eso va a terminar. Yo lo que les quiero decir ahorita, si ahorita tú estás sufriendo y sufres porque tienes un dolor en la espalda, por dar un ejemplo, si sufres porque no te alcanza el presupuesto, el gasto, o sufres porque no puedes llevar a tus hijos a Cancún y tu vecina ya los llevó, no sea eso por lo que sufras. Si sufres porque no has estrenado un vestido nuevo en 3 meses, no sea esa la razón de tu sufrimiento. Es que hace mucho que no salgo de fiesta. Esos son anhelos mundanos. Son anhelos mundanos. La iglesia debería entender que somos hijos de Dios, nacidos de Dios, no de carne y de sangre, y que deudores somos no a la carne para que vivamos en la carne. Nuestros anhelos deben ser agradar a aquel que nos santificó.
aquel que nos llamó, aquel que un día enjugará nuestras lágrimas. No esperar que te enjugue tus lágrimas la vecina, la psicóloga, tu tía, la farisea. ¡Ay, tía! Imagínense lo que pensará un mundano cuando un cristiano va a llorarle. Véngase para acá. ¿Qué anda haciendo allá con los hermanitos? Ahí andamos enjugando nuestras lágrimas con los que no tienen temor de Dios. Ahí andamos pidiéndole consejo a los que no aman ni le temen a Dios. No, hermano. Yo creo que es tiempo con esto que estamos leyendo de que un día seremos totalmente consolados. Y lo que el Señor nos tiene reservado es mucho más duradero, mucho más rico que lo más rico que hoy este mundo te ofrezca. Así que, hermanos, yo los invito, los exhorto a que mediten en esta palabra, que alabemos y glorifiquemos al Señor y que leamos nuestra Biblia con más cuidado. ¿Lo van a hacer? ¿Van a leer su Biblia con más cuidado? Bendito Dios. Pónganse de pie porque vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan que el Señor un día dialogando con aquella mujer samaritana? Mismo tema. La mujer decía, nuestros padres samaritanos dicen que en este monte se debe adorar, pero ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. ¿Ya la agarraron? La mujer decía, estoy confundida. Nuestros ancestros dicen que en el monte de Samaria es donde se debe adorar, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y hoy los dispensacionalistas siguen pensando como la samaritana, que es en Jerusalén donde se debe adorar. No han leído que el Señor dijo, mujer, tiempo llegará que ni en este monte ni en Jerusalén. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque el Señor busca adoradores, no que le adoren en Jerusalén, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los judíos no lo pueden adorar en espíritu y en verdad mientras no se arrepientan, no reciban la salvación y no reciban el Espíritu Santo. No lo pueden adorar en espíritu y en verdad, pero tú sí puedes. Tú sí puedes adorarlo. Echa a andar ese poder que el Señor te ha dado y adóralo y verás que esa adoración puede hacer cosas grandes en tu vida. Porque no solamente el Señor busca adoradores para ser adorado, Él busca adoradores para bendecir a esos adoradores. Aleluya. Gloria a Dios. Su sangre Aleluya. nos ha redimido. Amén. En espíritu y en verdad. Amén. Gracias por tu redención, Padre. Pueblo, lengua. Gracias, Padre, por ese sacrificio, por esa ofrenda con la cual nos hiciste perfectos para siempre a los santificados. Nos ha hecho reyes. Oh Padre, tú reinas en el cielo. Tú reinas ya, Padre celestial. Para nuestro Dios. Oh Señor, no nos quedaremos flotando. Reinaremos sobre la tierra. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Sobre la tierra. Y Él morará con ellos y estará con ellos. Y enjugará toda lágrima. Y no habrá más dolor, ni más muerte, ni más lamento. Aleluya. Exaltad al Señor, vosotros sus santos, porque ustedes son el pueblo de Dios, nacidos, engendrados, no de carne, no de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a tu nombre. Edificaos como piedras vivas, ahí edificándonos como una casa espiritual, como templo del Espíritu Santo. Aleluya. Adorar al Dios Altísimo, al que es y el que era y el que ha de venir, al Todopoderoso, que no te robe el gozo nadie, ninguna doctrina mundana, ninguna fábula,
que sepas que tú eres simiente de Cristo. Eres la simiente de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí nos ha alcanzado la promesa hecha a Abraham. La promesa hecha a Abraham nos ha alcanzado a nosotros. Amén. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. De todos los rincones nos ha llamado para ser la amada, la esposa, ataviada para su marido. Aleluya. Somos sacerdotes, somos un sacerdocio santo. Ministramos alabanza. Hoy puedes ministrar alabanza como sacerdocio santo. Amén. Gloria a Dios. Sobre la tierra, gloria al Cordero. Y vi una multitud con vestiduras blancas, con palmas en las manos, que alababan y decían: al que vive y reina, Al Cordero, a él sea la gloria, al Cordero y al que está sentado en el trono, sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te colma de favores y de misericordias. Él está por ti, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Cuentas con su protección, cuentas con su fidelidad, cuentas con sus promesas, y Él te ha hecho rico, porque de su pobreza con la que se hizo pobre en esta tierra, nosotros fuimos enriquecidos. Exaltar. Aleluya. Al Cordero de gloria. Adorar. Gloria a tu nombre, Señor. Él es el Cordero vencedor, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el renuevo del tronco de Isaí. Bendito sea su nombre, alabado sea el nombre del que vive y reina, del Cristo poderoso, que ha de venir, ha de venir a traernos la eterna redención de nuestros cuerpos, porque tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Cordero de Dios, Cordero de Dios, aleluya. Cordero de Dios, aleluya. Gracias, Cristo. Aleluya. Vamos a cantar un canto más. A ti clamé y me sanaste. Y más, que va a sanar todas tus heridas. Hoy en esta adoración el Señor puede estar sanando tu corazón de resentimientos, de iras. Adóralo. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Él quiere bendecir a sus adoradores. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Él es santo, recibe adoración. Busqué al Señor y me oyó, bendito sea el nombre de Dios. Él es digno
de mi adoración. Él es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y mi castillo, Él es santo, Él es digno. Lámpara es su palabra y lumbrera a mi camino. Él es santo, Él es santo, digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Digno, Él es Dios. Oh Padre Celestial, gloria a tu santo nombre. Amén. Por eso te glorificaré. Él es santo, recibe adoración. Busqué al Señor y me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Él es mi fortaleza y escudo. Él es mi roca y mi castillo. Él es santo. Él es digno. Lámpara es su palabra y lumbrera mi camino. Él es santo. Vamos a adorarlo. Santo, digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Cristo bendito. Aleluya. Pues hemos adorado al que vive y reina, hermanos, y hemos adorado al Señor con más entendimiento, sabiendo a quién estamos adorando y en qué Él nos ha ido transformando. Hermanos, muchas gracias. Vamos a quedar despedidos. No sin antes extenderles la invitación, es bien importante porque es la vida de la iglesia, que apoyen a la actividad que tendremos mañana a partir de las 5 aquí en el templo y en la calle, porque es con causa. Vamos a cooperar para atención quirúrgica de Isaac y de Iván, de los niños de mi hermana Ale Quiroz. Entonces la iglesia va a estar solidaria y esperemos que vengan, hagan el esfuerzo, traigan familiares para que se consuma lo que vamos a estar vendiendo y podamos, pues como en otras ocasiones, ser de bendición para estos pequeñitos que queremos mucho. ¿De acuerdo? Bueno, pues de mi parte, Dios los bendiga. Nos vamos a quedar a hacer una reunioncita, ¿verdad? Para ver los detalles de esta actividad. Y mientras tanto se pueden despedir, mientras mis hermanos nos apoyan con otra alabanza hermosa para el Señor.